Shabbat Shalom a todos mis amigos en este cierre de Shabbat, Javerim y Javerot, amigos y amigas, Aj y Ajot, hermanas y hermanos, que tengan un excelente cierre de Shabbat. Espero que hayan tenido una excelente Shabbat y un excelente fin de semana. Pues vamos a continuar con el capítulo de la cuestión de los días de Noé. Vamos a ver algunas cuestiones. Hoy vamos a ver la cuestión de la sociedad, de la terminología gen, de la terminología que aparece en el Perek, en el capítulo 6.1. El Mashiach nos advierte que ahorita vamos a tocar los temas en donde viene en Gilel, en Lucas y viene también en Mateniahu, en Mateo, que nos advierte que será como en los Yomim, días. ¿Qué significa Yomim exactamente? No nada más días, está como traducido como días, pero tiene una cierta interpretación. Bueno, quisiera que hiciéramos una tefilá, una oración, porque vamos a tocar partes de la Torá. Esto normalmente se hace en cualquier sinagoga judía, ¿verdad? En la cuestión de hacer esta bendición. Y dice más o menos así: Baruch atah Adonai Hameborach, bendecir al Eterno el bendito. Baruch Adonai Hameborach leolam vaed, bendito es el Eterno, el bendito para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacham anu mikol hamim benatam lanu et torato. Bendito seas tú, Eterno, nuestro Creador, Rey del universo, que nos existe entre todos los pueblos y nos dice tu Torah. Bendito seas tú, Eterno, que nos concediste la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, veyabeh olam natan betocheinu. Bendito seas tu Torah, tu Eterno, que nos concediste la Torah, la Torah de verdad, e implantaste en nosotros vida eterna. Baruch atah Adonai noten haTorah, amén. Bendito seas tú, oh Eterno, que nos concediste la Torah a todos. Beshem Yeshua HaMashiach, amén, beomén. Ok, bueno, pues vamos adelante. Bueno, en el Perek 1 voy a tomar miren, aquí tengo la Torah, nada más los 5 libros. Yo te recomiendo que si tú quieres tener esta versión, ¿verdad? Yo te la puedo pasar, ¿verdad? Nada más cuestión de que mi recomendación es que imprimas por separado la Torah, o sea, los 5 libros de Moshe primero, luego los Nevi'im, los profetas deben de ir por separados, es para que tú entiendas a quién va dirigido el mensaje, a qué momento y en qué espacio del tiempo está dirigido ese mensaje. Luego los Ketubim, los escritos como el libro de Kohelet, que es Eclesiastés, Cantares, Salmos y Proverbios, Mishlei, que van juntos, ¿verdad? Y acuérdate que el Mashiach, a Yeshua, cuando le dice que le tocó leer el rollo, en unas versiones dice así, el rollo de Isaías, ya, bueno, pues el libro de Isaías, porque normalmente cuando tú haces eso, es una comodidad tener toda la Biblia junta en una, pero lo único que haces es aprenderte versos, espacios, y en realidad la historia completa la desconoces. O sea, por ejemplo, ¿a quién fue dirigido ese mensaje? Por ejemplo, si yo te digo el capítulo de Malaquías, maldito sois con maldición, ¿por qué? Porque me habéis robado, dice Yahweh. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y a vuestras ofrendas. Bueno, pues ese es el capítulo 3, ¿verdad? Pero eso se lo aplican a todo el mundo, pero se les olvida leer el Perek 1, el capítulo 1, y el capítulo dice es profecía del profeta Malají. Malají significa el enviado, ni siquiera dejó su nombre. Del profeta Malají en contra de la nación de Israel. Y yo te pregunto, ¿eres tú israelita? Si tú eres israelita, pues entonces esa profecía es dirigida para ti. Si tú te profesas ser cristiano, católico, carismático o de cualquier movimiento, pues esa profecía no es para ti. Así que es bueno leer todo. La Torah original no tenía capítulos. Los capítulos se la empezaron a poner después, ¿verdad? Así que bueno, esa es mi recomendación, para que no se te haga un bonchezote y tengas una manera más explícita de estudiar. Bueno, voy a tocar el Perek 1, el capítulo 1 de esta versión, y dice: al tiempo cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, e hijas fueron nacidas de ellos. O sea, la tasa de índice de nacimientos fue más femeninas que masculinos, dice. 2. Los hijos de Elohim,
los hijos de Elohim, ahí dice, los hijos de Elohim, vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y ellos tomaron esposas para sí, cualquiera que escogieron. Yahweh dijo, mi ruaj no permanecerá entre esos hombres para siempre, porque ellos son carne, por lo tanto sus días serán 120 años. Ahora los gigantes, que la palabra es Nefelim, y ahorita vamos a ver, estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, y ellos engendraron hijos, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombres, violentos. Ojo con eso, violentos. Así que bueno, leí el capítulo 1, unos cuantos versos de la Torá, que nos habla sobre las cuestiones de Noah, y yo quiero ver algunas cuestiones y algunos términos que a lo mejor te son un poco desconocidos, como Benei Elohim. Benei Elohim aparece ahí con mayúscula, y que traducen como ángeles o enviados celestes, ¿verdad? También dice que el Eterno no contenderá mi ruaj, mi aliento de vida con ellos, ¿sí? No quiere decir, muchos lo confunden y dicen es que es el Espíritu Santo. No tiene nada que ver ahí esa cuestión, ¿verdad? La palabra también aparece en Nefelim, que es como gigantes, viene en plural, termina en im. Todas las terminaciones en im, en el hebreo, nos denotan que son gigantes, que es plural, pero también tiene un significado que casi nadie maneja, significa violentos. Nefelim, aparte de ser gigantes, significa violentos. O sea, por eso esta cuestión la tierra se había violentado, como en los días de Noah, como en los días de Hayón, de hoy. Bueno, el Eterno, vamos a ir desglosando el capítulo, y el Eterno le dice que va a traer un mabul, un diluvio, una destrucción masiva a Noah. Y tú te preguntarás por qué a los animales. A lo mejor eres ambientalista, tienes mente de la cuestión de la perseverancia de la naturaleza y esas cosas. Bueno, porque ellos también habían cometido perversión. Ciertos animales también habían cometido perversión. ¿Por qué? Yahweh marca la diferencia, y te vas a dar cuenta, Él marca la diferencia. Noah dice en este capítulo, de la Torá, dice que Noah fue recto delante de Yahweh. La palabra recto, en otras versiones dice perfecto, es tamim en hebreo, y tamim significa que rectifica o reconoce sus errores, en qué se equivoca, y lo resuelve, ¿verdad? Si me explico, porque hay gente que no le gusta que le digan sus errores, ¿verdad? Él sí, él rectificaba sus errores. Esa es la diferencia entre la perfección griega y la perfección hebrea, ¿ok? Tamim significa que hace rectificación. Rectificación es tikkun, hace rectificación. Entonces, la instrucción de hacer un arca viene en el Perek, en el capítulo 6, del 14 al 16. Ahí hay una instrucción directa: tienes que hacer un arca. Bueno, si ustedes ven las dimensiones, y ustedes ven los espacios y lo que se debe de hacer, ellos tuvieron que ser ayudados de alguna manera sobrenatural, porque ellos no pudieron haber logrado levantar esas vigas tan gigantes, ¿verdad? Y quiero aclarar que también hubo buenos ángeles y malos ángeles. Se rebelaron, pero no todos se rebelaron, ¿verdad? Algunos quedaron por ahí y quedaron bien, y fueron los que ayudaron a Noah. Eso pues a lo mejor te suena algo desconocido, pero lo que pasa es de que tú no tienes acceso a la librería del judaísmo, ¿verdad? Porque a lo mejor tu doctrina cristiana te lo impide, pero los que sí hemos tenido acceso a ello, ¿verdad? Pues nos damos cuenta de ello. Bueno, instrucción B, eso fue la instrucción A, es hacer un arca. Quiero aclarar que él fue ayudado por los malahims, por los ángeles. Quiero aclararte eso, y te voy a leer el libro de Job, que es el libro más antiguo de la escritura, el libro de Job, y dice así, en el libro de Job, capítulo 1, verso 6,
Fíjate bien lo que dice. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Hasatán. O sea, ¿quiere decir que hay varios? La respuesta ya te dije en la cápsula pasada. Sí, hay varios. Unos de maldad y unos de bondad, ¿sí? En el capítulo 2 del mismo Job, para que lo anotes si lo quieres anotar, también vuelve a repetir, en el capítulo 2, en el verso 1, dice: aconteció que otro día, o en otra ocasión, otra vez, vinieron los Benei Elohim, los hijos del Creador, para presentarse delante de Yahweh. Y Hasatán vino también entre ellos presentándose delante de Yahweh. Ok, dos ocasiones diferentes y se presentan. Eso nos hace y nos descubre y nos aclara la escritura que hay buenos y hay malos, en plural. Acuérdate que en Efesios Pablo habla que no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados, potestades, señores, huestes. O sea, habla en plural, no nada más es uno. ¿Okay? Bueno, ya ahora en la instrucción B, vamos a ir desglosando el Perec, el capítulo 6. En la instrucción B, 6:17, establece un pacto. Estableceré un pacto contigo. Le dijo, estableceré un pacto contigo. Ojo con eso, porque muchos andan haciendo pactos en ciertas denominaciones y empiezan a decir que pacta tú con Dios, tú siembra aquí $1,000 y el Señor te regresará $10,000. Esos son pactos babilónicos, ¿sí? Que vienen de la creencia asiropersia y babilónica, ¿verdad? Sumeria también, y no tienen nada que ver con el Creador, ¿ok? Así que no lo hagas por tu bien, ¿verdad? Bueno, entonces es el 6:17, estableceré un pacto. El Creador decide hacer un pacto. Brit, la palabra aparece que es berit, y quiere hacer un pacto contigo y con tus descendientes. Ojo con eso, un pacto contigo y tus descendientes. Instrucción C, del mismo Perec, del mismo capítulo 6:19, ganado y alimento. O sea, tú empiezas a guardar ganado y alimento. Me preguntaba una persona que vienen días difíciles. Rusia sigue bombardeando Ucrania, y ya les decía yo que en junio Argentina se despertó con la terrible noticia de que querían hacer pan, baguettes y galletas, y el pan incluso de Shabbat, porque hay mucha comunidad judía allá y no había harina de trigo para hacer nada. ¿Por qué? Porque Rusia era el principal abastecedor de Argentina, y pues se vio en la necesidad de suspender por el embargo que le tienen el grupo de la OTAN a Rusia. Entonces Rusia dejó de mandar, ¿verdad? Entonces, ok, entonces aquí si es como los Yomim de Noah, es guardar y cuidar, ¿sí? Entonces yo te recomiendo que empieces a guardar alimento enlatado, café, velas. O sea, tú empiezas a guardar, ¿sí? Por si sucede lo que pueda suceder. Está constatado por los grandes economistas que si llega a haber algún desfase, una cuestión de falta de recursos, ¿ya? En menos de 3 días, una ciudad sufre de desabasto inmediatamente. Ojo con eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Instrucción C es ganado y alimento. O sea, cuidado, produce tu propio alimento. Yo tengo la facilidad de estar produciendo gallinas ponedoras y de engorda y codornices, y lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a comer nuestro propio alimento. Si tú supieras cuánto tiene inyectado una animal, una res, cuántas vacunas y cuántas cuestiones de antibióticos y conservadores le ponen, yo creo que no te lo comías si te lo explicaran, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos entonces que hay una orden para ganado y alimento. Bueno, aquí hubo una selección de los que se quedan y los que se van a quedar completamente destruidos. En el Perec 7.1, en el capítulo, bueno, esas fueron las instrucciones del capítulo, en el Perec 6, en el Perec 7, en el capítulo 7, aquí lo tengo, ¿cómo no? Dice, fíjate bien lo que dice:
En el 7:1 dice, y dijo Elohim a Noah, entra en el arca tú y tu familia, porque yo he visto que tú en esta generación eres justo delante de mí. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, de los animales inmundos una pareja, y de las criaturas limpias que vuelan en el cielo por 7, macho y hembra, de las criaturas inmundas que vuelan por pares, macho y hembra, por 40 días y 40 noches. Ok, ojo con eso, porque a veces leemos, nada más leemos porque nos gusta la historia, ¿verdad? Pero no desglosamos bien exactamente qué es lo que nos está queriendo decir. Entonces en el Perec 1, el capítulo 1, en el verso pequeño 1, la orden es de entrar al arca. Mi pregunta obligada es, ¿estás tú ya dentro o todavía sigues afuera? Si sigues afuera, estás dentro de las dicotomías humanas, esperando a que la bolsa de valores mejore, esperando que la paz venga al paz universal y todo lo demás. Estás en la cuestión del transhumanismo y todas esas cuestiones. Déjame decirte que no estás dentro del arca, estás afuera literalmente del arca, te tienes que meter al arca, ¿sí? Entra tú y tu familia, fue la orden. En el capítulo 7, en el verso 2, hay una segunda recomendación. Hembra y macho. A lo mejor tú no lo has visto como yo lo estoy viendo, ¿verdad? O como lo ven desde el punto de vista hebraico. Yahweh hace una diferencia entre masculino y femenino. Y el mundo actual te quiere confundir que si tú eres masculino y tú te sientes en tu cabecita que eres un femenino, pues no hay ningún problema, la sociedad te acepta así. Pero sí era la sociedad del tiempo de Noah. Ahorita vamos a ver qué es sociedad, ¿verdad? Bueno, en el 7:4 hay una advertencia sobre un Mabul, sobre una destrucción, ¿okay? Hay una advertencia de lo que va a suceder. El Creador dice en los profetas que Él nunca va a hacer nada sin haberle avisado a sus escogidos antes. No va a hacer Él nada. Él nos avisará antes. Y nos está avisando a través de la Escritura. En el 7:6 establece que la edad de Noah era de 600 años. Antes, al entrar al arca, 600 años. ¿Okay? 7:17 explica por qué los Nefelim, que ya te dije que significa, lo traducen como gigantes, pero en hebreo original quiere decir también violentos, sí sobrevivieron al Mabul, al diluvio. Y tú vas a decir, pero ¿cómo es posible que hayan sobrevivido? ¿Por qué? Porque el 21 dice, raeré de la faz de la tierra a todo ser humano. Y ellos no eran 100% humanos, aclaro, ¿ok? Así que también había una cuestión entre los animales y entre los insectos, incluso, ¿verdad? Que ya había una cuestión modificada, ¿verdad? Es lo que está haciendo ahorita la pseudociencia en la cuestión de la clonación, el transhumanismo, el querer a jugar en la genética, ¿verdad? Así que los Nefelim sobrevivieron porque eran híbridos, o sea, era una hibridación. Eso lo puedes comprobar en el libro de Josué, porque cuando mandan los espías Moisés, dicen los 2 espías, nosotros no vamos a poder contra ellos. 10 de ellos dicen no vamos a poder contra ellos. ¿Por qué? Porque son gigantes. Número 2, son altamente violentos. Y número 3, parecemos como langostas, así dicen la mayoría de las traducciones, al lado de ellos. O sea, parecemos diminutos, muy pequeños, y ellos son gigantes, ¿sí? Esta tarea de acabar con esos gigantes, de esas naciones, de esos habitantes de Canaán, le fue encomendada a Josué. Josué no le alcanzó la vida para terminar con esos gigantes. Y el que sí la terminó fue Melech David, el rey David. Acuérdate que mató a Goliat, que no era filisteo, porque todos dicen el filisteo de Goliat. No, él no era filisteo. Ahí dice Goliat de Gat. Y Gat es una provincia cerca de Egipto, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. Trabajaba para los filisteos, ¿verdad? Pero no era filisteo. Claro. Muy bien. En el 7:23 dice, todo ser viviente, todo Adam, el proyecto Adam, humanidad. Y se aclara que Noah y su familia fue dejada, ¿ok?
de todo esto, fue dejada salvada, ¿sí? En esta cuestión. ¿Qué aprendemos sobre la sociedad de Noé? Número 1, que el Eterno seleccionará, que el Eterno hará diferencia o marcará la diferencia. 3, que morirán muchos seres humanos. Número 4, que esta cuestión es causada por una perversión. Número 5, que está influenciada por los Shedim, o sea, si le quieres llamar demonios o cuestiones espirituales. Ahorita lo vamos a aclarar, incluso genéticamente hablando. Quiero aclarar que Yeshua HaMashiach solo da pistas, no da fechas. Habla de 2 pistas principales. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Si tú no has leído el libro de Daniel, estás sumamente perdido. Y si tú no sabes qué es una abominación, no has leído el libro de Levíticos. Entonces, tienes que leer esos libros, te los recomiendo. Los días de Noé, dice, y será como en los días de Noé, ahorita lo vamos a leer. Después de analizar estas evidencias, el juicio será sobre los seres humanos. Este juicio será sobre los seres humanos. Este juicio que viene contra la tierra, será contra los seres humanos. La gente se preguntará por qué Satanás no va a ser enjuiciado, simplemente va a ser detenido, ¿ok? Porque recuerda, el Mashiach ben Yosef, como vino a la primera vez, el Mesías, Yeshua, Jesús, si le quieres decir, ¿verdad? Él vino como profeta, ¿sí? Murió y resucitó. Y sí, él es Melech Malachim, él es Rey de Reyes, Adon Adonim, Señor de Señores. Pero él ahorita no está fungiendo como Rey de Reyes ni de Señor de Señores. Está fungiendo como Cohen Hagadol del orden de Melech Tzaddik, de Melquisedec, como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Está intercediendo por nosotros. Cada vez que tú cometes una falta, él intercede por ti. Así que no lo hagas, trata de hacer tikkun y rectificación. Así que le falta a él llegar a este mundo, ¿sí? Destronar a todo el sistema social, económico, político, natural, ¿verdad? Que, entre comillas, natural, ¿verdad? Y establecer su reino milenial. Entonces sí lo coronarán rey. Entonces será el Melech, será rey sobre toda la tierra. Zacarías, capítulo 12. Entonces Yahweh será uno, y uno será su nombre, y será rey sobre toda la tierra. Eso será en el Atid Labo, en hebreo, quiere decir en el milenio, en griego o en latín, ¿verdad? O los 1000 años en español, si lo quieres decir, que también le llaman Tikkun Olam, la rectificación o la restauración de todas las cosas. ¿De qué? Pues del agua, de la tierra, está llena de químicos, todos los animales están contaminados, los peces llenos de mercurio, todo eso lo tiene que arreglar Hamashiach, el Mesías. ¿Ok? Bueno, estas citas están en Mateo, o Mateviahu, si lo quieres leer, 24:36 en adelante, si quieres leer, porque él te da cuenta, él te da pistas, ¿verdad? Y en Gilel o Lucas 17 del 26 al 30. Yeshua usa muchos hebraísmos, y eso te lo voy a explicar para que no te vayas a confundir. Por ejemplo, mexicanismos, no por mucho madrugar amanece más temprano. Si me explico, más vale llegar tarde que nunca, y cosas de esas son mexicanismos, o sea, son como dichos de nosotros, ¿verdad? Entonces Yeshua utiliza muchos hebraísmos, dice, entonces una mujer estará moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Esos son hebraísmos, ¿sí? Hebraísmos. Tienes que mezclarte en la cultura hebrea para poderlos entender, si no, no los vas a entender. Bueno, voy a hablar del término sociedad. La sociedad es un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos y culturales. Es decir, una sociedad es un grupo de personas que sigue determinado ordenamiento. ¿El nuevo orden mundial o el orden del creador de todo universo? ¿Qué orden vas a seguir tú? Se va a poner interesante, todo esto se va a poner muy interesante. Quiero hablar
también de la palabra genética. Etimológicamente proviene de la palabra gen, que significa en griego descendencia. El estudio de la genética permite comprender qué es lo que exactamente ocurre en la producción de los seres vivos y cómo esa información es transmitida de un individuo a otro. Es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación tras generación. El objetivo de la genética en la ciencia es discernir y poder interpretar los genes formados en los segmentos del ADN en el individuo, que es el que controla la estructura y funcionamiento de cada célula del cuerpo, con la capacidad de crear copias exactamente de sí mismo. Cada ser humano no es una copia de nadie. Todos los seres y mujeres son creados originales por Yahweh, por el creador, con una personalidad establecida por él. Nadie tiene las mismas huellas digitales, todos son diferentes. No existen 2, 3 ADN como lo están haciendo actualmente ciencia a través de la clonación. Si clonan a alguien, tiene también tus huellas exactamente iguales, ¿eh? Entonces no puede tener, ahí te darás cuenta que hay falsedad, ¿sí me explico? Lo que se debe entender es cómo se transmite de una generación a otra estos caracteres de estas variaciones. Es ahí donde se tiene que entender qué es un gen, término del cual deriva el nombre de esta ciencia, que es la genética. Existen varias preguntas que se pueden formular con relación a este tema. Todos los seres humanos están formados por unidades microscópicas que se agrupan formando tejidos. Estas unidades, llamadas células, poseen dentro de sí un núcleo, lo que equivale a una estructura diferenciada dentro de la célula. En el interior del núcleo hay una macromolécula que es la encargada de la información genética. Eso es lo que se pasa de los padres a hijos. Voy a tocar eso, muy importante, no te vayas a ir. Si nos estás viendo por aquí, ¿verdad? De todos modos, si te tienes que ir, bueno, quedará, lo subiremos al canal de Gerardo Boeta Torres, y suscríbete y hazle clic en la campanita y ahí ves todos los demás videos y ves también este. Bueno, de esta interacción con el medio ambiente resulta que lo que se denomina como fenotipo, que es aquello que se aprecia del individuo, ya dijimos que gen estaba compuesto por una macromolécula del ácido desoxirribonucleico que se encuentra formado por 2 cadenas unidas entre sí o enrolladas de forma de espiral. Cuando a una persona le colocan más de un ADN, ojo con eso, es una alteración genética de laboratorio, como lo que sucedió con los 33 bebés que ya fueron dados a luz como experimento. Eso a lo mejor no lo sabías. Significa que este individuo, cuando vaya creciendo, no tendrá una verdadera identidad de quién es y cómo llegó al mundo, ¿sí? O que posee un cuerpo, 3 diferentes ADN, al uno opuesto al otro, no son a quién me parezco, quién soy, de dónde vengo. Pero vamos a ver qué dice la ciencia y qué dice la escritura. La ciencia está corroborando lo que Elohim ha declarado con su propia palabra desde hace miles de años atrás. Por ejemplo, los científicos han descubierto la importancia del ADN en la vida del ser humano, y al ver tanta complejidad se preguntan de dónde habrá surgido esta información dentro del hombre o quién lo proveyó con esa información en ese organismo. Cuando se habla del ser humano, la ciencia solo puede concluir que debió existir una mano creadora que creó un sistema tan complejo como el ADN para cada cuerpo. Lo vamos a corroborar con la escritura. Teilá, Salmo 139, 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Sí? Voy adelante, ¿verdad? Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. A lo mejor no has leído bien este salmo, pero te está diciendo que tus días, el Creador sabe cuántos te van a tocar y hasta dónde vas a llegar. En el Salmo 139, 13, 15 dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, me entretejiste en el vientre de mi madre, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, en lo oculto, donde crece en el útero de la madre, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz.
¡Wow! El embrión en la matriz es un ser humano en proceso de desarrollo, y en ese proceso de formación el creador, Elohim, va colocando cada parte del cuerpo que es necesaria de acuerdo con tu evolución. Él va escribiendo paso a paso la información correcta en tu sefer, en tu libro. Así que tu neshama, tu llamada alma, también es como tu libro, ¿ok? El ser humano no es una casualidad de la existencia, es el diseño perfecto de Yahweh, hecho con la anticipación y creatividad. Aunque el aborto está siendo cada vez más legalizado en el mundo, nunca será aprobado por Yahweh, por esas circunstancias que acabo de mencionar. Él es una omnipotencia divina, permite que el hombre permanezca 9 meses en la matriz de su madre mientras va formando cada parte del cuerpo. El ADN es como una impresora que comienza a estampar células de información dentro del cuerpo. La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia de la biología que se transmite de generación en generación. Este conocimiento se enseñó primero en la escritura, en la Biblia, y en los libros como Deuteronomio y Levítico desde años atrás. Te voy a leer lo que dice Cojolet, Eclesiastés 11:5. Dice así: como tú no comprendes cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no comprenderás la obra de Yahweh, quien hace todas las cosas perfectas. ¿Qué te parece? Ahora voy a tomar otro, Cojolet de Eclesiastés. Dice: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo cree un bebé en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Yahweh, quien hace todas las cosas. Hoy en día la ciencia ha comprobado que los genes también comparten información espiritual. Ojo con eso, espiritual. Y quiero aclarar, ¿verdad? Quiero aclarar de esas cuestiones porque voy a hablar de las maldiciones generacionales, ¿verdad? Pero calma, pueblo, vamos para allá. La genética fue alterada por el poder de las tinieblas, de la oscuridad en el ser humano. Esta genética fue afectada y la información que Yahweh había colocado en el hombre originalmente fue alterada. ¿Por qué? Por el pecado, por el Shin. Se acabó. El Shin en hebreo es pecado. Cuando Hasatán, ¿sí?, entró en el Gan Eden y engañó a Yahweh, a Eva, ¿sí? Entonces ahí el Eterno hizo una modificación del ADN y le quitó la eternidad y lo echó fuera. Ya hablamos de esa cuestión del fruto prohibido, ¿verdad? No tengo que tocarlo otra vez, yo creo que ya lo pudiste en el primer video. La genética espiritual fue dañada por el virus del pecado, que fue un vehículo por donde ingresó la muerte espiritual en la creación. Ellos no morían al principio, se les quitó la eternidad, empezaron a morir, ¿ok? Hasatán sabía que el hombre creado por Elohim tenía una genética que lo hacía inmortal. En el cuerpo humano hay un promedio de unos 30,000 genes y la ciencia solo ha descubierto unos 3,500 de ellos. Fíjate nada más, la genética espiritual alterada es como un imán que atrae el pecado. Si ser humano hay una genética mala de inmoralidad, se podrá echar fuera esto, ¿verdad?, con oración, ayuno, en el nombre de Yeshua. Así como avanza el conocimiento de la ciencia, también va creciendo la revelación para entender y comprender el mundo espiritual en los tiempos finales. Voy a leer una parte de la carta de los romanos. Unos dicen a los gentiles, ¿verdad?, en ciertas versiones dice, capítulo 8, verso 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Existe la predestinación? La respuesta es sí. Sí existe la predestinación. La palabra predestino viene de la palabra griego proiso. Significa predeterminar, determinar antes de antemano, por anticipado, por adelantado. Tiene que ver con algo con antelación o algo nuevo. En el Salmo 17:15 dice: yo en justicia veré tu rostro. Veré en un futuro tu rostro. Seré saciado cuanto despierte a tu semejanza. O sea, al morir, nosotros pasamos de un estado a otro estado. Es decir, queda atrás la genética de la cuestión que heredamos del pecado, trastocada por la desobediencia, y se levanta una nueva vida. Recordemos que el plan de Yahweh tiene que ver con que de antemano Él nos conoció, nos predestinó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Como Él venció, nosotros también podemos ser resucitados y vencedores.
Los genes llevan información de carácter moral y espiritual ancestralmente. En Éxodo 34:7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguno todo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La Biblia no dice que los genes contienen información que Yahweh ha determinado inadubiblemente que sea transmitida de generación en generación. Es decir, a lo que me quiero referir es lo siguiente. Dentro de ti hay una información, genes. La ciencia está queriendo apagar esos genes que causan ciertas enfermedades, como la diabetes, el cáncer, el Alzheimer, etc. Y los quiere apagar, ¿verdad? ¿Sí? Pero si tú vives una vida, te alimentas bien, cuidas tu templo, nosotros recuerda que somos el templo, cuidas tu forma de comer, tu forma de dormir, te cuidas, pues esos genes están ahí, pero no se van a desarrollar. Ojo con eso, no se van a desarrollar. Ok, bueno, así también los genes espirituales están ahí, ¿sí? Así que los genes de maldad pueden estar ahí, pero no se activan si tú haces lo correcto, ¿ok? Existe otro aspecto que se puede llamar genética espiritual. La Biblia dice que así como se heredan los rasgos característicos de padres e hijos, el Shin, el pecado, que entró al mundo por el primer hombre, pasó a todos los hombres, y la evidencia está que esto todos pecaron. Es importante que entiendas que hay algo que no se hereda genéticamente, y esto es la salvación, la Yeshuatein. O sea, el aceptar al Mashiach y vivir como él, no hacer un rezo, aclaro, no es un rezo mágico de eso, decir, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, y ya fuiste salvo, y vives tu vida normal como si no hubiera pasado nada, y sigues haciendo todas las cosas terribles. No, ese nada más es el comienzo, nada más, ¿sí? O sea, está el Besorá, el Evangelio es una forma de vida, tienes que vivirlo, tienes que hablarlo, tienes que comerlo, tienes que vivir e identificarte con el Besorá, con el Evangelio. Así que la salvación no se hereda, no porque digas, no, es que mi papá era un super pastor, era un escatólogo, ¿verdad? Yo ya la libré, ¿verdad? No, pues yo soy Sem, Cam y Jafet, Noé, hicieron un pacto, ¿verdad?, con mi papá y la descendencia. No, pero luego hay una maldición de parte del padre sobre Cam, y ya supimos por qué, ¿verdad? Bueno, así que hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, hay que empaparse de todas estas cuestiones. ¿Cómo era la sociedad? En esta cápsula estamos viendo, esta segunda cápsula, estamos viendo los Yomim de Noah. La palabra Yomim la tradujeron como días, pero la palabra Yomim también significa el entorno, el tiempo, espacio, el lugar, ¿sí? Entonces, cuando dice los Yomim de Noah, es el tiempo, el espacio, cómo eran. Entonces, yo te voy a dejar una pequeña tarea, sí, yo dejo tarea, sí, esta tarea va a ser para ti. Trata de buscar y de investigar cómo era la sociedad en los días de Noah. Lee, busca, también trata de buscar tú por tu cuenta, para que te des cuenta. Dice, todo se había corrompido. Hay corrupción ahorita, pues todo es super corrupción, ¿verdad? Hay violencia, pues todo hay violencia, ¿sí me explico? Entonces se van a dar cuenta que a eso se refiere el Mashiach, a eso se refiere. Quiero concluir que los genes del pecado son los que se heredan, y estos se activarán cuando ya seas consciente de tus actos, ya nada más cuando tú seas consciente. Es decir, si un bebé, ojo con eso, porque hay de diferentes denominaciones que, no, si no lo presentaste y se murió, pues murió en sus pecados. No. Si un bebé muere, no lleva el pecado, pues aún no es consciente de ello, ¿ok? No es consciente de ello, ¿sí? Pero como los genes naturales, también los espirituales estarán ahí esperando activarse. ¿Cuándo? Cuando ya sea consciente. En el judaísmo hay algo que se llama el bar mitzvah.
el hijo de la Torá, se hace como a los 12, a los 13 años, y ya se le considera una persona totalmente 100% consciente de sus actos y como un mayor de edad. Ajá. Así que nosotros en nuestra sociedad de México la tenemos creo que a 18 años, pero la quieren subir a 21, quieren seguir siendo niños todavía adultos, ¿verdad? Bueno, voy a destronar o voy a quitar el candado de esa cuestión de la maldición generacional. Y te voy a llevar al libro de Yeshekel. La palabra Yeshekel o Ezequiel en el español, a lo mejor no sabes qué significa Yeshekel. Yeshekel significa en hebreo Él fortalece. Si lo quieres apuntar, apúntalo. Te voy a llevar al Perek, al capítulo 18, y voy a leer muy despacio, ¿ok? Dice, más o menos así, dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Se hace una pregunta, porque se responde el mismo, ¿verdad? El profeta, porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. No nada más basta con guardar y sabérselos, sino con cumplirlos. De cierto, vivirá en el futuro, está hablando del futuro. 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y el 21 es totalmente estabilizador de todo lo que queremos enseñar. Mas si el impío, todavía hay un chance, mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, o sea, a lo mejor ya está viejo y se arrepintió, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ahora mi pregunta obligada, ¿de dónde vas a sacar todos los estatutos, la justicia y el derecho? ¿En dónde los vas a encontrar? Aquí, en la Torá. Pero vas a decir, bueno, pero es que los sacrificios ya no obran. Bueno, no. Es que a lo mejor no sabes diferenciar entre la ley de los sacrificios y la ley moral. La ley moral está de pie, ¿sí? Israel el día de hoy no tiene nada que ver con la cuestión de los sacrificios. Lo quieren hacer, quieren regresar. Israel manejó 3 calendarios, ojo conejo, 3 calendarios. El calendario de la creación, del Bereshit. Segundo, el mismo calendario, pero hubo una modificación a la salida de Mitzrayim, de Egipto. Le dijeron, a partir de este será cabeza Rosh de todos los meses. Pero después de la transmigración de Babilonia, también salieron y regresaron, pero nada más regresó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y unos cuantos levitas. Ellos trajeron un calendario y le metieron un mes que es totalmente pagano, que se llama el mes de Tamuz. Es una deidad babilónica. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, la cuestión es la cuestión moral, los mandamientos morales. Mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Si tú lees nada más así tácitamente como está escrito, ¿verdad? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una carne, y tan se acabó. No te está diciendo que lo abandones. Está diciendo que tú te vas a unir a tu mujer y tendrán sus propias decisiones, crearán una familia. No te está diciendo que abandones a tu padre. En el libro de Levítico dice, por tanto cada uno temerá a su padre y a su madre, mis Shabbats guardaréis. La palabra temer ahí no significa que le vas a tener miedo, significa muchas cosas, y entre ellas significa de que no lo abandonarás cuando sea viejo. Ojo, Así que deberás de estar al cuidado de ellos cuando ellos ya no puedan, ¿sí? Deberás de atender si necesita un medicamento, si necesita ayuda, si necesita compañía. Recuerda que tú también estuviste bajo el cuidado de ellos. Así que por eso dice
el Mashiach en cuanto a las señales, entonces los hijos se rebelarán contra los padres y los padres contra los hijos, y es un desorden total, ¿verdad? Así que con esto quiero concluir, ¿verdad? Para decirte que estas cuestiones vienen en nuestra genética, pero se activan si tú lo permites. Pero si no lo permites, no se activan. Así que por eso dice en el libro de Gilganá o Revelaciones, si tú abres la puerta de tu corazón, Él vendrá a ti y habitará en Él, y también el Padre habitará en Él. ¿Sí? Muy bien, espero que esta cápsula te haya servido, te sea de utilidad, y que sepas que el Eterno, Yahweh Eloheinu, va a hacer diferencia. Y ya te leí el capítulo 6, en donde le hace diferencia entre el masculino, femenino, en que guardes alimento, en que te metas a la arca, en que ya estés preparado, ¿verdad? Que lo actúes, que sigas sus estatutos, que sigas y los cumplas, ¿verdad? No nada más que lo sepas, porque hay gente que se los recita de memoria, pero en realidad no los cumple, ¿verdad? Así que este es mi mensaje del día de hoy. Este es el mensaje para ustedes, de parte mía. Quiero leerte la bendición arónica el día de hoy. Para mí me llena mucho. Está en Números, en Bamidbar, en Números, Perek 6, capítulo 6, del 22 al 27. Te lo voy a leer en español primero y luego te lo voy a leer en hebreo. Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo les bendeciré. Veyadeber Yahweh el Moshe lemor, Dabe el Aarón bel Banav lemor, ko taberehu et bene Israel amor lechem. Yevarejeja Yahweh beishmereja, Yael Yahweh panav eloeja vihuneja, Yisa Yahweh panav eloeja, veyashem lecha shalom. Veshatu et shemi ad bene Israel bane alechem. Beshem, yo le agregué Beshem, en el nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Que tengas un excelente Shavuot. Medita sobre todo lo que hablamos. Estudia, lee, incrementa. Vive con tu familia, ora por tu familia. Yo te voy a pedir una ofrenda muy especial el día de hoy. Empieza a preparar tu cartera, empieza a preparar tu transacción bancaria. Es que ores por mí, porque recuerda que no tenemos lucha contra uno solo, son muchos, ¿sí? Son muchos, pero la gente no se ha dado cuenta, ¿verdad? Ora por mi familia, ora por un servidor para que podamos seguir con estas cápsulas. Espero que te sean útiles. Que el Hakadosh Baruj Hu, el bendito sea, te bendiga y te guarde en el Shem de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que tengan una Shabbat o una excelente semana. Bendíganse, ayúdense y arreglen las cosas con lo que tengan que arreglar. Shalom Ubraja.